Bueno, entonces vamos a seguir con el repaso que estábamos haciendo de funciones. A ver por dónde fue que quedamos la clase pasada. Si no estoy mal, quedamos por replace. Entonces ya íbamos a empezar a hacer lo que es split. Entonces, organicemos acá la plataforma para programar en línea. Listo. Listo, entonces lo último que vimos fue el replace. También conocimos que esta función pues solamente va a reemplazar el primer dato o iteración o ocurrencia que encuentre. Pero en el caso del ejemplo que estábamos dando, que si existen muchos con el mismo carácter, existe la alternativa que es replace all. Este pues sí se encarga de reemplazar cada uno de los caracteres por el que coloquemos para reemplazar y funciona la misma estructura. Primero va el dato que estamos buscando y después va el dato con el que queremos reemplazar ese que estamos buscando. Ahora pasemos al split. El split dice que divide una cadena en un array de subcadenas según el separador específico. Listo, entonces tener en cuenta que cuando hablamos de array, variable array, estamos hablando de esto. Es un objeto con posiciones específicas. En este caso, los arrays se crean en corchetes y van separados por comas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener el 25, el 36, el 56. Tener en cuenta que para acceder a estos datos debemos indicar el nombre de la variable y su posición del dato que queremos mostrar. Entonces vamos a poner un console. Entonces si queremos mostrar el 36, siempre se cuenta desde el 0. Entonces sería 0, 1. Ponemos acá, corremos y en efecto nos muestra el 36. Si queremos mostrar el 25, ponemos la posición 0. Recuerden que si ponen una posición mayor a la cantidad que tienen acá, pueden generar un error de desbordamiento. Sin embargo, JavaScript, digámoslo así, cubre ese error y solamente manda por defecto un indefinido, porque a la final pues no está definida la posición 5, ¿sí? Pero ya en lenguajes más estrictos como Python, C# o PHP, nos va a generar error porque pues ese dato, ese espacio de memoria nunca ha sido creada ni asignado ningún valor. Entonces tener mucho cuidado con eso. Siguiendo con el tema, lo que hace un split, en pocas palabras, es convertir una cadena de texto en un array dependiendo de nuestro separador, por decirlo así. Vamos a hacer un ejemplo muy común que se utiliza mucho y es, por ejemplo, cuando guardamos correos electrónicos en nuestra base de datos. Ejemplo, entonces tenemos el correo 1 y aquí podemos usar diferentes separadores. Tener en cuenta que dependiendo de la situación pues se va a usar el separador que es. Como nosotros sabemos que los correos no pueden tener comas, ¿sí? Solamente pueden tener letras y números. Entonces aquí podemos usar el separador coma. Entonces vamos a hacer aquí gmail.com, correo 1, vamos a copiarlo, correo 2, correo 3. Como nosotros somos conscientes y sabemos que nuestro string, ¿sí? Recuerden que un string es aquello que está entre comillas y es el texto que está por dentro. Sabemos que en nuestro string tenemos correos y estos correos están separados por coma. ¿Por cuántos? No sabemos cuántos correos hay ni cuántas comas pusieron. Entonces, si nosotros queremos obtener solamente este correo, digamos, nos sale una condición, un requerimiento. De todas las bases de datos, tráiganse el primer correo. Entonces nosotros debemos obtener ese correo. Para obtener ese correo de forma fácil y rápida, usamos lo que es el split. Entonces, es más, usemos esta variable que tenemos acá
Y recuerden que estamos trabajando funciones de string, entonces esto es nativo de un string de JavaScript. La mayoría de lenguajes utiliza estas funciones que les estoy mencionando, pero pues sus nombres van a cambiar dependiendo el lenguaje. Por ejemplo, en PHP se llama exploded. Aquí el exploded hace exactamente lo que hace el split. Veamos cómo se llama en Python. A ver, Python. Entonces, ustedes están trabajando en otro lenguaje y no saben. Entonces, por ejemplo, aquí. Pensé que había seleccionado el último. Split. En este caso, casualmente se llama split también. Entonces, esto puede que tenga algún parecido en algunos lenguajes, pero en otros, pues ustedes buscan la equivalencia y trabajan de la misma manera. Ellos mantienen la misma estructura en el mayor de los casos. Sin embargo, pues ustedes revisan cómo funciona la función. Listo, entonces acá nos indica que debemos colocar el separador que nos va a indicar de dónde va a dividir los bloques, porque ya el split lo que va a hacer es dividirnos todo este texto en bloques. Entonces en este caso sabemos que nuestro separador va a ser las comas. Nuestro separador va a ser las comas, por lo que nuestro parámetro que vamos a agregar en el split va a ser una coma. Si nosotros imprimimos esa variable array, nos debería salir ya no un string, sino un cúmulo de objetos en forma de array. Entonces lo corremos y en efecto, si ven, miren que esto no tenía corchete, pero acá ya nos salió corchete. ¿Por qué? Porque ya no los está dividiendo. Y casualmente los arrays se dividen por comas. Entonces, para que no tengamos esa confusión, pongámosle aquí punto y coma. Entonces aquí ya nuestro separador va a ser los punto y coma. Lo volvemos a correr y en efecto nos va a devolver el mismo resultado. Entonces, si imprimimos lo primero, vamos a imprimir ese correos. Recuerden tener buena práctica, poner punto y coma al final. Aquí esto es un string, pero aquí ya nos está devolviendo lo que es un array. Ahora, ya nosotros sabemos que esto nos lo va a dividir en bloques dependiendo la cantidad. Y nos pidieron traernos siempre el primer correo. Entonces nosotros sabemos que el primer correo va a estar en la posición 0. Entonces si lo corremos, en efecto nos trajo el primer correo. ¿Listo? Si queremos obtener el último correo, pues recuerden, así como hicimos con... no me acuerdo con qué ejemplo que hicimos, donde obteníamos el último valor. Entonces para esto, lo que hacíamos es poner el nombre del array, punto len, gth, ¿sí? Aquí nos va a devolver la cantidad de ítems, véanlo como ítems, de ítems que tiene este array. Recuerden que este array en este momento va a tener, es más, vamos a imprimirlo acá, va a tener esto en forma de array, que en vez del punto y coma, esto está separado por comas. Entonces, si nosotros ponemos, tráigame la cantidad de objetos que trae, ¿el qué número nos va a devolver? Nos va a devolver 3, porque en este caso existe 1, 2, 3 ítems, ¿sí? Pero recuerden que las posiciones empiezan desde 0. Entonces, si aquí ponemos que nos imprima la cantidad, nos va a botar indefinido. ¿Por qué? Porque la posición 3 no existe. Hay 3 elementos, pero la posición 3 no está. Tenemos la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Imprimámosla a ver qué sucede. Aquí nos bota indefinido, pero en otros lenguajes, en otros lenguajes nos va a generar error. Entonces, siempre la última posición siempre va a ser la cantidad de objetos que tiene ese array menos 1. Siempre va a ser eso, la última posición. Si corremos, en efecto nos está trayendo el último correo, que aquí lo tenemos, correo 3. Entonces el split lo que hace es dividir ese tipo de string, ese string, en diferentes bloques en array dependiendo del separador que nosotros coloquemos. Recuerden que debe ser
un carácter. Veamos qué sucede si fueran dos. Bueno, aquí en JavaScript nos permite colocar dos caracteres, pero en la mayoría de lenguajes solo dejan poner uno solo. Entonces aquí él está buscando separar los caracteres. Está buscando separar los caracteres por un punto y coma y un espacio. Pero como ninguno está separado por punto y coma y espacio exactamente, porque tienen que ser exactamente así. Por ejemplo, si aquí ponemos punto y coma y punto, él va a buscar aquí no hay, aquí no hay. Entonces él por defecto, la primera posición es todo el string. Entonces si aquí ponemos, borremos esto. Si lo corremos, exactamente el mismo string va a quedar en la posición 0. Porque él intentó separar el segundo elemento que venía, pero a la final nunca encontró el siguiente elemento. Entonces quedó uno solo. Si aquí nosotros ponemos, por ejemplo, en este, ¿qué pasaría? Todo este bloque nos quedaría en 1. Y el que sigue, recuerden que el split lo que va a hacer es encontrar la coincidencia y ahí cortarlo, por decirlo así, y generar el bloque. Entonces, hasta que vuelva a encontrar otro. Entonces aquí lo que va a hacer es recortar esto y después poner este. Entonces van a quedar dos bloques, uno con dos correos y uno con un correo. Corrámoslo a ver. Y en efecto, si observan, aquí quedó el primer bloque, que fue hasta donde encontró los primeros caracteres, y después lo que sobraba o hasta que encontrara otro punto y coma punto. También deben tener en cuenta que estos caracteres van a desaparecer porque son nuestros separadores, y si digámoslo así, el código lo deja, puede que esto se replique y va a crear arrays infinitamente, porque va a quedar siempre los punto y coma y punto en este ejemplo, ¿sí? Si nosotros lo metemos en un array. Entonces tengan en cuenta que los caracteres van a ser eliminados, los que estamos usando para el split, y lo que va a hacer es crear esos bloques. ¿Listo? Esa es la magia del split, y van a darse cuenta que lo van a utilizar muchísimo. Listo. Ahora vamos a pasar al famoso trim. Esto se utiliza mucho para las validaciones y para las inserciones de data que el usuario por lo general manipula, y ya les voy a explicar por qué. Entonces la descripción dice: elimina los espacios en blanco al principio y al final de una cadena. Entonces aquí tenemos el ejemplo y lo probamos. Entonces vamos a borrar aquí, vamos a dejar ese. Entonces nos falta que el usuario llegó y colocó el nombre de él. Entonces llegó y puso un espacio al comienzo, Joan, y se puso a hacer espacios ahí. Para nosotros esto en la base de datos o donde estemos registrándolo es información basura, porque un espacio no nos indica nada. En este caso, ¿no? Pues que pueden que ustedes de pronto en otro lado lo declaren como algo para saber si ahí termina un bloque o no, porque esto se puede usar como un split también, los espacios en blanco. Pero en este caso estamos obteniendo el nombre del usuario, entonces vamos a poner ese nombre. Entonces por eso les decía que casi siempre se va a utilizar cuando los usuarios inserten información o nosotros consultemos información de APIs exteriores y vengan con ese tipo de información basura, por decirlo así. Entonces si aquí lo imprimimos, bueno, aquí no sé por qué, pero nos está haciendo la limpieza automáticamente. Aunque eso no es normal. Venga, vamos a concatenarlo. A ver si aquí se concatena con más. A ver si deja ese espacio. Sí, en efecto, solo me está eliminando el de acá, pero eso lo está haciendo es el editor que estamos utilizando. Pero en realidad este espacio siempre se va a mostrar. Entonces, la tarea del trim o su función es eliminar todos estos espacios que inician y finalizan el texto, con el fin de dejarlo lo más limpio posible. Ya si lo agregaron por aquí adentro, ya eso es perdido, porque el sistema o trim no sabe qué data de acá adentro es la que le sirve. Entonces él siempre va a eliminar lo que empieza y lo que termina. Entonces si ponemos esto, vamos a dejar uno sin limpiar y uno con limpiar.
pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo corre acá. No, agreguemos esto casi. En efecto, nos está imprimiendo los espacios en blanco. Entonces, al de abajo le vamos a hacer el tratamiento de la información. Entonces, con el hecho de poner trim y espacio, ya él nos hace la limpieza. Entonces, corremos. Si ven, aquí ya si selecciono, bueno, si pongo el puntero, aquí de una vez empieza a titilear desde el comienzo. Pero acá sí me deja ponerlo más acá porque aquí está el espacio que está directamente en el stream. El trim sí es bastante, digámoslo así, lo dejaron bastante estandarizado en los diferentes lenguajes, porque en PHP también es así. En Python, que yo sepa, también es así. A ver, aquí se llama trip. Aquí se llama strip. Entonces ya ahí se dieron cuenta que con el hecho de colocar la que ustedes conocen o buscar cómo es string de JavaScript en Python, él les va a hacer la relación y pues les va a decir, y una vez le hice la documentación que tiene cada uno. Listo. Esa es la función del trim, eliminar espacios adelante y al final. Listo, ahora tenemos el concat. Dice que combina dos o más cadenas y devuelve una cadena. Esta se utiliza por lo general, bueno, es muy rara vez que se utilice, ya que nosotros podemos hacer la concatenación directamente con el más. Entonces, hagamos el ejemplo. Limpiamos acá. Vamos a hacer ese nombre y ese apellido. Entonces tenemos la alternativa de poner ese nombre punto. Recuerden que primero debemos hacer la asociación de a quién le vamos a hacer el tratamiento de la función concat. Y acá pues iría con qué le queremos concatenar a ese nombre. Pues usando la función concat nos da el parámetro para insertar esa información que queremos concatenar. Si lo corremos, en efecto nos botó el nombre completo. Que si quieren poner el espacio lo pueden dejar aquí y ya él no lo agrega. O hacen una variable que se llame espacio. Y lo que hacen es agregarla acá adentro. Entonces quedaría así. Aquí dice que se separa, no, dice que está en puntos, pero veamos si se separa por comas. Hacia aquí en el ejemplo está. Entonces aquí lo que están haciendo es concatenando la coma. Con la coma, por lo general, no, casi siempre o siempre, las comas va a separar en las funciones la data que mandemos. Entonces aquí está mandando el segundo dato y después agrega el último para dar como resultado la coma, el nombre y el signo de admiración. En nuestro caso debería salir no Caleb Joan Herrera Duarte pegado, sino con el espacio aquí en la mitad. O si quieren le pueden poner una rayita y ahí quedaría. Pero recuerden que también pueden usar, y es por lo general se utiliza, yo muy rara vez he utilizado concat, bueno, para tenerlo en cuenta nunca lo he usado, en strings. En array ya sí es más complejo, entonces sí se utilizaría, pero tiene otro nombre. Aquí lo que nosotros haríamos esencialmente es hacer esto. Poner el espacio más el apellido. Y nos va a hacer exactamente la misma función. ¿Sí? Pero es bueno que conozcan que existe el concat para cuando lo vean no queden locos pensando qué es lo que está haciendo aquí esta función. Pero en pocas palabras es lo mismo que aplicar esto. ¿Sí? Bueno. Seguimos con Start Which. Dice que determina si una cadena comienza con los caracteres de otra cadena. Ok. Aquí lo que nos va a decir es si, por ejemplo,
yo diría que esto se podría utilizar en el siguiente ejemplo. Vamos a ver, ese teléfono. Si nosotros tenemos en cuenta que estamos registrando números telefónicos de forma global, nosotros debemos saber de qué país viene cada número. Entonces, para ello tenemos indicadores, ¿cierto? Por ejemplo, en Colombia es más 57. Entonces, pongamos un número acá al azar y hagamos uso de la función que se llama StarWitch. Entonces, StarWitch nos dice que si en este ejemplo nos muestra que si la palabra empieza exactamente con la palabra que está acá, nos devuelve true. En pocas palabras, en este momento nos serviría para saber si este número es colombiano, estadounidense, africano. Entonces, para eso ya empezamos a usar nuestra lógica y usar las condiciones más los métodos que les estoy enseñando. Entonces, ponemos ese teléfono punto porque es al string que le vamos a hacer el tratamiento. Ponemos el nombre de la función y dentro del paréntesis nos dice que debemos colocar, que indiquemos el texto que queremos validar si empieza con ese número. Entonces coloquemos más 57. Ya nosotros, pues internamente, pero también se puede crear una base de datos, sabemos que cuando es más 57 es de Colombia. Entonces aquí podemos decir número de Colombia. Si no, podemos seguir haciendo if, o en este caso si son muchos if, se utiliza el switch. Pero como este es un ejemplo sencillo, vamos a validar si es de Colombia o no el número. Entonces vamos a decir que si empieza con más 57 el número es de Colombia. Si no, vamos a colocar que el número es extranjero. Número extranjero. Entonces si corremos el código, en efecto nos dice que el número es colombiano. ¿Qué pasa si nos llaman otro número o se registró con otro indicativo, más 59? El número es extranjero. Entonces en este caso podemos usar el StarWitch para captar los primeros caracteres y validar si empiezan con el string que estamos asignando acá. Y pues podemos hacer este tipo de reglas. Este sería uno de los ejemplos prácticos que se podría utilizar StarWitch, pero pues se podría utilizar para muchas cosas más. Listo, tenemos su hermana la contraria en which, que es cómo finaliza. Ya esto lo podemos utilizar, se me acaba de ocurrir, por ejemplo, cuando estamos registrando correos electrónicos y necesitamos saber de qué proveedor viene. Entonces tenemos kj@gmail.com y ahora lo que vamos a validar es cómo finaliza esa cadena de texto. Entonces para eso este ejemplo básico que yo diría que se utilizaría, y aquí podemos decir que estos son correos de Google. Podemos hacer otro, un else if, validando si es un correo de Hotmail. Entonces sería hotmail.com. Entonces este es un correo de Microsoft. Y por defecto vamos a decir que si no es de Google ni de Microsoft, va a ser correo genérico. Entonces en este caso podemos utilizar el language para saber de qué dominio viene nuestro correo. ¿Con qué fin? Estadísticas, es saber que nuestra plataforma está siendo más vista por correo Gmail, entonces vamos a hacer más publicidad por Gmail que por Hotmail. Independientemente para qué se utilice la data, lo importante es poderla manejar. En este caso pues ya estamos depurando la información para dar un breve mensaje indicando si es de Microsoft o de Google o es genérico, por ejemplo Yahoo. No sé de qué empresa es Yahoo. Listo, entonces corremos el código y nos dice que el correo es de Google. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la extensión? Ya no es un Hotmail, ya no es un Gmail, sino un Hotmail. Ahora es un correo de Microsoft. Ahora, si es de Yahoo, por defecto, nos dice que es un correo genérico, ya que si no entra aquí y no entra aquí, nos manda el valor por defecto. Entonces, en este caso, para esto se utilizaría el language. No se me ocurre en este momento para qué otro caso se podría utilizar.
Pero pues dependiendo de la situación, es importante saber que existen estas herramientas para uno no matarse la cabeza pensando cómo solucionarlo, pues ya existen funciones que no lo hacen. Listo. Ahora tenemos el includes. El includes es bastante utilizado para hacer menús de búsqueda. Por ejemplo, esto que acabo de escribir acá, escribí la A y él lo que hizo fue buscarme todo mi historial, lo que tenga la palabra A, ¿sí? Como pueden observar, pues él me trae todo lo que tenga A, pero cada vez que yo vaya agregando, él me va a ir filtrando información con esos dos caracteres pegados. Y si le agregamos otro, listo, ya dejó de mi historial y me dio fue, digámoslo así, propuestas que también empiezan con los mismos caracteres. Para eso se utiliza esta función que se llama includes, para buscar una coincidencia en diferentes lados, y si nos devuelve true, quiere decir que ese texto contiene esa información que estamos buscando. Entonces, como les mostré en el ejemplo ahorita de Google, él lo que hace es buscar línea por línea con el includes quién tiene esas letras que estoy escribiendo. Una página web, un repositorio, lo que sea. Él va a intentar buscar en todas las URLs cuál coincide con esa información. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a... ¿qué ejemplo podríamos hacer con el includes? Por ejemplo, si estamos haciendo un jueguito de adivina quién o adivina la palabra, ¿sí? No, pero ahí no creería yo. Vamos a buscar aquí ejemplos prácticos del include. A ver cuál nos sale. No importa si es en PHP o en... Dice práctico utilizar funciones y librerías. No salió nada. Bueno, vamos a ver básicamente entonces cómo funciona. Entonces vamos a llamarlo texto. Entonces vamos a poner Khaled Joan Herrera Duarte. Ahora, nos indican, por favor, necesitamos un diccionario, ¿sí? Donde nos traiga todos los Herreras de Colombia. Entonces, nosotros empezamos a recorrer dato por dato, array por array. Y ya les digo un ejemplo facilito. Y validamos si tienen la palabra Herrera o si existe Herrera en los nombres. Entonces, en este caso, ponemos el includes y ponemos la palabra que queremos buscar. Debe ser pues prácticamente exactamente, en el sentido de que si aquí pues ya no tiene una R, pues él me va a buscar es Herrera y no Herrera. El ejemplo nos dice, y la documentación también, que si él encuentra algo parecido a eso, digamos un hola, él no tiene en cuenta las minúsculas. Entonces vamos a colocar aquí console.log, es de familia de herreros. Y vamos a poner un else que diga que no lo es. ¿Verdad? Entonces si corremos el código, vea, aquí el include va a estar buscando exactamente el mismo valor. Tiene en cuenta minúsculas y mayúsculas. Esto lo podemos solucionar fácilmente pasando todo el texto a minúscula, para evitar de que porque solo la H la tenía mayúscula ya no la encontró. Entonces podemos hacer combinaciones de funciones. Entonces en este caso ya yo les había explicado que teníamos por acá uno para minúscula, si no estoy mal. Aquí tenemos upper, pues es arriba, entonces sería mayúscula, lower sería abajo, sería minúscula. Entonces recuerden que es una función. Y listo. ¿Qué hizo?
primero convertimos todo esto en minúscula, o sea que este Herrera quedó exactamente como este Herrera. Y ahora sí hicimos la consulta sobre el texto convertido a minúscula y lo encontró. Siempre, casi siempre van a encontrar esta estructura. Un includes pegado a un to lowercase cuando la consulta no tiene que ser tan exigente con mayúsculas y minúsculas. Ya si tienen que ser exactamente iguales, pues ahí ya van a encontrar el includes libre. Pero por lo general se van a encontrar con un to lowercase antes para evitar este tipo de inconvenientes de que no encontró la Herrera porque la H estaba mayúscula, ¿sí? Entonces, podemos contar, por ejemplo, cuántos Herreras existen en un array. Hagamos un ejemplo práctico. Entonces, creemos un array. Entonces, aquí sería array de nombres. Entonces, tenemos acá la Herrera. Tenemos a, vamos a colocar aquí, Toby Sánchez. Tenemos a Luis Herrera, a Francisco Duarte. Listo, entonces el sistema nos dice, por favor cuénteme cuántos Herreras tienen en lista. Entonces primero, ¿qué debemos hacer? Recorrer este array. Eso lo podemos ver en operadores, no. Funciones, no. Si no estoy mal, entonces es en variables. Len, no. Ven a donde les expliqué lo de las iteraciones. Creo que todavía no hemos llegado a ese punto. Bueno, entonces adelantémonos un poco. Si es que no lo he explicado porque no recuerdo. Entonces, para recorrer un array, podemos usar un for. ¿Un for de qué está compuesto? Un for está compuesto de una variable que nos va a llevar la iteración. ¿Qué es eso? Saber en qué posición voy para no quedarme siempre en el mismo puesto. Entonces, saber que ya pasó por acá, ya pasó por acá, ir aumentando sucesivamente, progresivamente. Entonces, declaramos la variable. Por lo general siempre se va a declarar en i y casi siempre se va a declarar en 0 para empezar desde esta posición. Pero si ustedes necesitan hacerlo de descendente, pues tienen que empezar desde la última posición y ya les expliqué cómo obtener la última posición, que es .len -1, ¿sí? Listo. Esto va separado por punto y coma. En el for, primero va la declaración de la variable que vamos a trabajar. Después viene la condición con la que va a seguir trabajando. En este caso, vamos a hacer que la condición, mientras que i sea menor a la cantidad de caracteres que tiene acá. No es necesario poner el -1 porque nunca va a llegar a este número. En este caso, 1, 2, 3, 4. Nunca va a llegar a 4 porque le estamos diciendo que mientras i sea menor a esta cantidad. Entonces, si nosotros lo vemos de forma de escritorio, cuando i valga 4, ya esta validación va a ser falsa porque 4 no es menor que 4. A diferencia que si ponemos menor o igual, aquí sí debemos restar el -1. Pero no nos matemos la cabeza y con el menor ya no va a entrar el 4. Quiere decir que va a llegar hasta la posición 3. Después de esto, ponemos punto y coma otra vez. Viene la iteración que va a hacer esta variable para ir aumentando y que el ciclo vaya alimentándose y corriendo por cada uno de los ítems o posiciones del array. Entonces aquí podemos colocar i más más. I más más es la abreviatura de escribir i es igual a i más 1. Esto lo que está haciendo es que inicialmente empieza en 0 más 1, ahora i vale 1. 1 más 1, ahora i vale 2. Entonces, para evitar hacer esto, la programación nos deja hacer este tipo de iteración. Aquí le estamos diciendo que va a ir aumentando 1 en 1. ¿Qué queremos que vaya restando? Entonces, menos menos. ¿Listo? Ya eso lo vemos más a profundidad cuando empecemos a trabajar lo que son los objetos y los arrays.
Bueno, en este caso ya armamos nuestro for que va a recorrer posición por posición, uno por uno. Cada vez que él termina uno, vuelve y sube y hace el proceso. Baja, vuelve y sube y hace el proceso. Entonces vamos a agregar la condición aquí adentro. Y vamos a crear un contador afuera que nos diga cantidad de herreras. Cantidad. Vamos a poner cantidad. N de que va a ser un número, inicialmente empieza en 0. Entonces, la condición es que cuando empiece a revisar esta posición, pero ¿cómo se entra a esta posición? Ponemos el nombre del array y ponemos posición 0. Esto nos indica que siempre va a entrar a esta posición, pero como nosotros lo queremos hacer de forma dinámica, que después de que entre esta pase a revisar este nombre, después pase a revisar este nombre y después el siguiente. Venga, vamos a organizárselos para que lo vean más organizado en bloques. Primero quiero que entre acá, después acá, después acá, después acá. ¿Cuál es la variable que nos está indicando cuando termine acá pase al siguiente? La i. Entonces en vez de poner 0, vamos a poner la i. Porque la i inicialmente, aquí le dijimos que va a empezar en 0. Entonces inicialmente va a revisar este nombre. Después le dijimos, bueno, él llega y hace este código, termina de hacer el código y hace la iteración. Sube, hace la validación. Pregunta, ¿la i es menor que la cantidad de nombres? Si es verdadero, si la i sigue siendo menor que 4 en este caso, vuelve y sigue con el código. Y vuelve y hace esto. Entonces esto lo va a hacer la cantidad de veces de la condición que nosotros pongamos acá. Entonces, aquí ya le estamos haciendo el tratamiento. Recuerden que cuando nosotros ponemos posición 0, ya esto se vuelve un string. Ya estamos trabajando solamente como si estuviéramos trabajando solamente con Cal Herrera. Lo que quiere decir que le podemos aplicar el to lowercase para que esto se vuelva minúscula y le podemos hacer la consulta del includes para que busque dentro de este string esa información. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando encuentre una Herrera, me va a aumentar 1. Entonces tenemos esta forma de aumentar o podemos dejar la forma abreviada que es más más. Ahora, imprimamos cuántos Herreras encontró. Entonces vamos a poner un mensaje existen. Aquí vamos a agregar la variable que nos va a indicar la cantidad. Estamos concatenando. Y le damos a existen tantos Herreras. Entonces corramos el código. Listo, el sistema nos dijo que existen 2 Herreras. Entonces nosotros validamos manualmente porque estos son pruebas de escritorio. Una prueba de escritorio consiste en que usted corre el código y después usted lo valida manualmente. Primero verificando la información. Si la información que le da, el número que le dio acá revisando manualmente no coincide con el que le dio el sistema, le toca empezar a revisar el código línea por línea a ver qué está fallando o cuál está generando el error. Eso ya lo veremos más adelante, cómo identificar errores de forma fácil y irlos solucionando a mano y a lápiz y a mano, porque no hay de otra. Entonces, nosotros a ojo podemos ver que en este caso sí hay 2 Herreras. Si queremos buscar cuántos nombres tienen la letra L, por ejemplo, existen tantos con la letra L. Si corremos, dice, este no es un 1, es una L. Existen 2 con la letra L. Entonces veamos. Calet, en efecto aquí hay una L. Toby Sánchez Luis, en efecto aquí tenemos otra L. Y ya no tenemos más L's. Si queremos buscar únicamente la A, existen 4 con la letra A. Entonces, en efecto, 1, 2, 3. Uy, mire, vea, ya aquí falló. Hay 5. Ok, ya vi cuál fue el inconveniente. Entonces, cuando pase este tipo de cosas, pues hay que hacerlo lápiz. Pero pues yo detecté cuál fue
el inconveniente y les voy a explicar qué fue lo que sucedió. No nos está contando la cantidad de letras no nos está contando cuántas A existen, sino cuántos nombres con la A existen o que tengan la A. Por ejemplo, aquí Francisco tiene dos A's. Tiene una A acá, tiene otra A acá. Pero como él está iterando por solamente este nombre, él nos va a decir, sí, existe la A y marca como 1. Porque a la final está buscando este único nombre, si tiene la A o no tiene la A. Y si la tiene, entonces marca 1. Más no está contando cuántas A tiene. Entonces en este caso, pues la respuesta está bien porque existen 4 con la letra A. En este caso, pues 4 nombres. Aquí ya sería dejar el mensaje un poco más específico. Si lo corremos, existen 4 nombres con la letra A. Y en efecto, así es. Si aquí ponemos Sánchez, nos debería salir 3 porque en realidad este nombre no tiene la A por ningún lado. Y en efecto, existen 3 nombres con la letra A. ¿Listo? Listo. Entonces prosigamos. Ese sería para... ¿dónde estábamos? El includes. Por eso les decía que el includes tiene muchísimos usos. Tenían muchísimos usos como el de buscar nombres o buscar, o como aquí les estaba mostrando, que uno colocaba letras y él nos busca como las coincidencias con eso. Listo. Aquí tenemos el slides. Dice que extrae de una cadena y devuelve como una nueva cadena. Listo. Este nos retorna un valor. Pero acá no. Ok. Devuelve hola. Empieza desde la posición 1 hasta la posición 4. Bueno, el slice a la final, viéndolo bien, hace lo mismo que el substring, que también nos ayuda a recortar un texto. Entonces, en pocas palabras, se me perdió. El slice hace exactamente que el substring. Recortar un nombre dependiendo la posición, o un nombre no, un texto, un string, dependiendo de la posición que nosotros le indiquemos. Entonces ese no lo vamos a ver a profundidad. Aquí pueden ver el ejemplo, que empieza desde la posición 1, que sería la O, y termina en la posición 4, que sería 0, 1, 2, 3, 4, sería el A. Entonces quedaría la palabra hola. Listo. ¿De cuánto nos quedan? 3. Eso lo alcanzamos a hacer ahí. Tenemos ahora el repeat. Dice que crea y devuelve una cadena que contiene el número específico de copias de la cadena original. Entonces aquí pues vemos el ejemplo, que lo que está haciendo es repitiendo el texto que tenga ese string la cantidad de veces que nosotros asignemos acá. Entonces veamos, vamos por acá. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una barrita de carga. Cargando. Y le vamos a poner el siguiente string. Una barrita. Ahora, nosotros podemos hacer un for para que esto vaya concatenando y mostrando un mensaje, o se vaya agregando uno por uno, pero también podemos hacer el uso, vamos a quitar esto, el uso de repeat. Entonces aquí ponemos cargando y ponemos repeat, que se repita por ejemplo 5 veces. Entonces aquí ya nos está repitiendo 5 veces este cosito. Esto se podría ir para que vaya aumentando uno por uno. Si nosotros esto lo metemos en un for y pues lo ponemos un slit, cuando digo un slit es un detener el tiempo para que no cargue una vez todas las rayas, sino que vaya cargando y nos vaya mostrando. Veamos si podemos dar ese ¿cómo sería? Esa sensación de que está cargando. Entonces vamos a poner, creamos
Empieza desde 0. Bueno, en este caso va a empezar desde 1 para que empiece aquí, y aquí metemos la i para que vaya aumentando. Y colocamos, mientras que i sea menor a, pongámoslo que se repita 19 veces. En este caso serían 18 porque la i ya está empezando desde 1. Y la i va a ir aumentando. Si nosotros ponemos esto acá, en teoría debería mostrarme una rayita acá, después 2 rayitas, después 3 rayitas, y me va a ir armando como un triángulo en diagonal. Debería, veamos a ver. Y en efecto, me botó una rayita, 2 rayitas, 3 rayitas, 4 rayitas. Pero esto lo pueden utilizar para que vaya mostrando que está cargando en la misma posición. Pero como son console lock, él va a generar el siguiente console lock, el siguiente console lock. Pero si nosotros lo estamos mostrando en una alerta, podemos ir actualizando ese texto e ir agregándole para que se vaya repitiendo y pareciera que estuviera cargando, haciendo la simulación de carga. Entonces, si ven, en este caso se podría utilizar el repeat. Listo. Este no es el mismo arriba, a ver. Sí, sí es el mismo. Ah, ok, porque aquí estaban explicando era el to upper case. Y aquí están explicando el to lower case. Pero aquí sí hablan de los dos. Entonces, ya este lo podemos dar por hecho. Ya sabemos que el to lower case es para volver todo el string en minúscula. Y el to upper case es para convertir todo el string en mayúscula. Por último, y para finalizar el día de hoy, tenemos el match. Dice que busca una cadena para encontrar una coincidencia con una expresión regular. Entonces, match. Ok. Allá nos el ejemplo. Este tiene un parecido, pues, digámoslo así, es familiar a... me falta acá. Es familiar al split, pero este nos devuelve información más específica. En este momento, pues, nos está diciendo, bueno, más que el split, no es como el split, nos devuelve como una búsqueda más exhaustiva de lo que estemos intentando buscar dentro del string. Pues en este caso nos devuelve un array con la información de qué fue lo que encontró. Entonces dice que, bueno, vamos a poner aquí qué pasa si ponemos algo que no es. Entonces cuando no encuentra la palabra, ya sabemos que nos devuelve null. Si sí la encuentra, nos devuelve un array con la información. ¿Con qué información? Con la palabra que estamos buscando en este caso. Aquí el 5 supongo que es la primera, cuando lo encontró por primera vez, porque el mundo puede estar repetido varias veces. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces desde la posición 5 encontró la palabra mundo. Y aquí ese globe sí se los quedo viendo porque no sé a qué hace referencia. Veamos qué sucede si tenemos varios mundos. Corremos. En efecto salió lo mismo. Nos sale en qué posición fue que encontró el primer mundo. Aquí cuando habla de que está utilizando expresiones regulares es porque existe una tabla de expresiones regulares, y esto por lo general se utiliza cuando queremos hacer ¿qué foto es? Cuando queremos hacer filtros o condiciones muy específicas a los strings. Vamos a poner aquí JS. O queremos hacer búsquedas de caracteres especiales o un rango de caracteres. En este caso, esta expresión regular que pueden ver acá, de la A a la Z, nos está diciendo que va a buscar cualquier número que empiece desde la A a la Z. Veamos aquí qué sucede si le pondríamos eso. De la A, ¿cómo es el cuento?
todo lo que encuentre. A ver cómo hago ese cosito. No lo veo en mi teclado. Ya lo vi. De la A a la Z. No. A ver. Null. Y ahora si le coloco el corchete. Ahora sí. Entonces aquí le estamos diciendo, búsqueme todas las letras de la A a la Z que contengan este texto. Pues en este caso la primera letra es la H, porque está en el rango. Entonces digamos que de la A o de la F a la Z, necesitamos que devolver la posición que esté de la A a la Z. O no, no me buscó así. Les mentí allí. Espera, es que las expresiones regulares por lo general se utilizan mucho en el from o en casos especiales de reglas, pero yo casi nunca los he usado. No encuentro un ejemplo. Un ejemplo esencial. Ok. Equivale a la expresión anterior. De la A a la Z. Ok, creo que el gorrito es el que me está generando el inconveniente. Listo, en este caso, si era así como tenía pensado, pero el gorrito no sé a qué hace referencia, toca ver en la tabla de expresiones regulares a qué hace referencia el gorrito, porque pues cada carácter tiene una indicación diferente. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que nos busque de la F a la Z lo que encuentre dentro de este string. Entonces si buscamos el abecedario, de la F a la Z tenemos las siguientes letras. Aquí. La F, la F, la F. Listo, tenemos de aquí para abajo. Y la primera que encontró fue la O, que pues fue esta O. Si queremos buscar, por ejemplo, que nos salga la M, entonces buscamos aquí. No, toca desde la M porque la L ya tiene, la L también está ahí en el hola. Entonces sería de la M. De la M a la Z. No, tampoco funciona así. Me mandó que la O, la posición 1. A ver. Ay, sí, hueva, la O está después de la M. Pensé que estaba mal. Vamos a poner otra letra para que no salga la O. O P. Encontró la U. Bueno, en este caso la primera U sería la posición 6. Entonces en este caso se utilizan las expresiones regulares. Y es como les comento, se utiliza por lo general para validar contraseñas, de que no tengan caracteres especiales los strings. Uno le dice, bueno, devuélvame, búsqueme una comilla sencilla en este string. Entonces, si él encuentra la comilla sencilla en las reglas, pues no nos va a devolver null. Y ya nosotros sabemos que si devuelve null es porque está limpia la palabra. Si no devuelve null es porque encontró algo innecesario. Entonces, en ese caso se utilizaría esa expresión regular. Pero pues la afinidad de ellas es consultar texto de forma más dinámicas sin tener que hacer condiciones tan estrictas, sino utilizando las expresiones. Pero sí deberíamos buscar por aquí un calendario o un diccionario donde indique bien esas expresiones para tenerlas a la mano y evitar hacer a veces condiciones tan largas teniendo lo que son las expresiones regulares. Cuando vayan entrando un poco más a la programación se van a dar cuenta que son bastante útiles y más si trabajan en la parte del from. Bueno muchachos, ya esta cosita me alertó de que se acabó el tiempo. No sé